Ya se le están acabando los zapatitos a tu auto. Y cuando me refiero a zapatitos, me refiero a las llantas, o neumáticos como quieran o prefieran llamarles. En México le llamamos llantas, igual neumáticos. Pero por la inflación o por cualquiera de las situaciones que ustedes quieran, pues bueno, no es precisamente barato estar cambiando 4 llantas o 4 neumáticos de un solo golpe. Pero seamos honestos, los neumáticos son un factor de seguridad muy importante, y principalmente en México, donde precisamente no brillan las calles por ser muy buenas, con muchos baches. Entonces tienen que ser de batalla, tienen que aguantar los baches, tienen que tener resistencia a la lluvia porque llueve bastante en México, principalmente en el centro y sur. Entonces eso no es cosa fácil. Y ustedes están pensando cuáles son las marcas económicas con mejor relación calidad-precio que se venden en México. Pues no se preocupen, en este video les voy a hacer un comparativo de las 16 marcas de mejor calidad-precio que se venden en México para este 2026, incluyendo sus precios en sus versiones en México. Para poder determinar esto he utilizado estudios hechos tanto en Europa como en Estados Unidos y en algunos otros países, y he cruzado los datos y las gráficas de todos ellos para poder determinar esta lista. Entonces, si les interesa, aquí les traigo toda la información. En el puesto 16 aparece Nexen Tire, una marca que en México se ha hecho espacio por algo muy concreto, la encuentras con facilidad. Está bien posicionada en canales de venta masivos y también en cadenas nacionales de llanteras, así que para muchas personas es la típica compra práctica cuando toca cambiar neumáticos sin complicarse, sobre todo en medidas comunes. Y siendo justos, esa presencia no es gratis. En el uso diario, hay quienes comentan que ciertos modelos se sienten firmes y con buen agarre, especialmente los de enfoque más deportivo. Ahora, cuando lo llevas a lo que dicen las pruebas comparativas, Nexen tropieza justo en el punto más sensible para quien maneja con lluvia, el frenado en mojado. En una prueba de neumáticos de verano de 2026 publicada por un autoclub europeo, el Nexen Enfera Sport quedó al final del grupo en distancia de frenado sobre pavimento mojado. Lo curioso es que en aquaplaning no necesariamente fue el peor. Es decir, puede defenderse en la parte de cortar charcos, pero cuando toca frenar fuerte bajo lluvia, ahí es donde se abre la diferencia frente a los líderes. En otro frente, el Automóvil Club Alemán ha evaluado diferentes líneas de la marca y el panorama se siente irregular. El Nexen Enfera Primus aparece con una calificación general satisfactoria en una prueba de 2024. Cumple, pero no se mete al bloque superior. Y en todo clima, el Nexen en Blue 4 Season 2 obtuvo una calificación global de 3.9 en 2025, quedando fuera de recomendación técnica. Esto es importante porque Nexen se compra muchas veces por valor, y cuando la calidad varía tanto entre modelos necesitas hilar fino antes de pagar. En lo que comenta la gente, el patrón también es mixto. Se repite la idea de buena relación costo-beneficio, y varios hablan bien de la sensación de agarre en modelos como Enfera Sport o Enfera SU1, pero al mismo tiempo aparecen advertencias frecuentes sobre duración y desgaste más rápido de lo esperado. En resumen, Nexen puede tener sentido si tu prioridad es disponibilidad y precio, pero si conduces seguido bajo lluvia o buscas el mejor margen de seguridad en frenadas, conviene mirar opciones mejor calificadas o mínimo escoger con lupa el modelo exacto. En el puesto 15 tenemos a Kumho Tire, una marca que en México se compra mucho por disponibilidad y precio-beneficio. La encuentras tanto en cadenas especializadas como en marketplaces, y eso la vuelve una opción común cuando necesitas cambiar neumáticos sin irte a lo más caro. Pero si lo vemos con lupa, Kumho tiene algo muy marcado, puede brillar muchísimo con un modelo específico y al mismo tiempo quedarse a media tabla con otro. Y esa falta de consistencia es justo lo que la deja en esta posición. Para entenderlo, vale la pena ir a las pruebas comparativas. En una evaluación de neumáticos de verano de 2024 del Automóvil Club Alemán, el Kumho Extra HS52 tuvo un resultado fuerte. Entró en el bloque bueno con una nota de 2.3 y se colocó entre los modelos recomendables sin restricciones para esa medida. Eso habla de un neumático bien afinado para uso tipo touring o sedán, donde buscas equilibrio real entre estabilidad, frenado y manejo diario sin sorpresas. El tema es que cuando te cambias de categoría, el desempeño ya no se ve igual de sólido. En otra prueba de verano de 2025, el Kumho Extra PS71, que apunta más al alto desempeño, registró 2.9,
un resultado más bien promedio y ya fuera del grupo superior. Y en utilitarios deportivos y camionetas aparece una crítica todavía más clara, el mojado. En una comparativa de neumáticos tipo carretera para camioneta de 2024, el Kumho Krugen HT50 y uno fue señalado por necesitar mejoras en tracción en mojado y nieve, y quedó en la parte baja de un grupo muy competido. No es que sea inutilizable, pero sí sugiere un margen menor de confianza cuando llueve o cuando el pavimento está frío y resbaloso. En lo que comenta la gente, el patrón va en la misma dirección. Muchos compran Kumho por sale bueno por lo que cuesta, y en líneas recientes para sedán suelen reportar un balance agradable, pero en productos para utilitario deportivo o carretera se repiten comentarios sobre tracción en mojado y sensación de refinamiento dependiendo del modelo. Con Kumho, la recomendación práctica es simple: no compres solo por marca. Si eliges un HS52 puedes llevarte una grata sorpresa. Si te vas a un HT para camioneta, conviene comparar muy bien antes. En el puesto 14 aparece Firestone, una marca que en México se siente muy de batalla por la presencia que tiene. La encuentras en sitio oficial, retailers grandes, clubes de precio y catálogos con muchísimas reseñas. Eso es una ventaja real porque no solo es comprarla, también es conseguir reemplazos y medidas sin tanto drama. El punto es que cuando la pones contra rivales mejor posicionados en comparativas recientes, Firestone rara vez se queda con el primer lugar en lo que más nos importa: desempeño consistente en mojado y balance general. En neumáticos de verano de alto desempeño, por ejemplo, el Firestone Firehawk Sport aparece en una prueba del Automóvil Club Alemán de 2025 con una calificación de 2.4, dentro del grupo bueno. Eso suena bien, y lo es, no es un neumático flojo, pero también deja claro que está por detrás del bloque premium que domina el test. Y hay otro dato que pesa: la nota ambiental en esa misma tabla se va a 3.2, lo que normalmente se traduce en que el equilibrio entre desgaste, eficiencia y costo por kilómetro no queda tan redondo como en los líderes. En el mundo real, eso puede sentirse como neumáticos que cumplen en agarre, pero no necesariamente brillan en duración o eficiencia dependiendo de la medida y del compuesto. Si nos movemos a utilitarios deportivos y camionetas, Firestone tiene un enfoque muy claro en comodidad. En una comparativa de neumáticos tipo carretera para camioneta de 2024, el Firestone Destination LE3 fue descrito como muy silencioso y con buen acolchado de impactos. Eso en calles mexicanas es un punto fuerte enorme, pero el mismo comparativo le pide más agarre y una respuesta de dirección más viva. Dicho sin rodeos, va cómodo y callado, pero en maniobras exigentes y en mojado no se siente tan seguro como las opciones más arriba del ranking. En reseñas de compra, el sentimiento suele ir de positivo a mixto. Mucha gente destaca confort y uso diario, y en algunos comentarios se menciona buena tracción en mojado y seco en el LE3. Pero cuando lo contrastas con la evidencia comparativa, el mensaje es consistente. Firestone funciona, se consigue fácil y puede ser muy agradable para rodar, pero su punto débil es no liderar el agarre y la respuesta cuando el clima o la maniobra se complican. En el puesto 13 se mete General Tire, y la verdad es que aquí ya se nota un salto interesante en enfoque. Es una marca que suele gustar por valor inteligente, pero con datos que sí respaldan varios de sus puntos fuertes, sobre todo para uso diario y para camionetas. Si tú manejas un sedán o un compacto todos los días, General tiene un nombre que aparece una y otra vez: Altimax RT45. En 2024, en una serie de pruebas enfocadas en neumáticos para el conductor cotidiano, este modelo fue señalado como una de esas opciones que no hacen tanto ruido en redes, pero que entregan mucho por el costo, y eso encaja con lo que comenta la gente. En conversaciones y reseñas se repite la idea de que rueda bien y que suele durar bastante, justo lo que la mayoría busca cuando no quiere estar cambiando neumáticos cada rato. Ahora, donde General se vuelve todavía más relevante para México es en el mundo de las utilitarias deportivas y pickups. En una comparativa de neumáticos tipo carretera para camioneta de 2024, el General Grabber H/T destacó por algo muy concreto: frenado en mojado fuerte y un comportamiento estable sin dramas cuando el piso está resbaloso. Eso es oro para quien maneja en lluvia o se topa con pavimento pulido, concreto mojado o esos charcos traicioneros de ciudad. Ojo, en esa misma evaluación se sugiere que no es el más brillante en seco o en condiciones tipo invierno, pero el hecho de que en mojado salga tan bien parado le suma puntos donde más importa para seguridad. En México también ayuda que General sea fácil de conseguir.
La encuentras en catálogos grandes y en marketplaces, y eso se traduce en muchas calificaciones de compra, especialmente en líneas tipo Altimax, donde la satisfacción suele ser alta aunque no siempre venga con comentarios técnicos detallados. Entonces, ¿por qué no está más arriba? Porque comparada con marcas premium, todavía le falta acumular más evidencia reciente de top absoluto en varias categorías a la vez. Aún así, como paquete realista para México, General se gana este lugar por dos razones claras: buen desempeño para el día a día y una base técnica sólida en mojado para camionetas con el Grabber H/T. En el puesto 2 está Toyo, una marca que en México se mueve muy bien porque tiene presencia fuerte en retail y en cadenas. Y porque su propuesta suele ser clara, darte un equilibrio real, sin prometer que va a dominar todas las pruebas. Toyo es de esas marcas que muchos eligen por confianza y por versatilidad, sobre todo si manejas utilitaria deportiva o pickup y quieres un neumático que aguante el trato. Si nos vamos a la parte más deportiva, Toyo aparece en pruebas serias con el Proxes Sport 2. En una evaluación de neumáticos de verano de 2025 del Automóvil Club Alemán, este modelo obtuvo una calificación de 2.4 dentro del grupo bueno, pero en la zona media. O sea, cumple y se defiende, pero no se pone por encima de los líderes premium. Y hay un dato que explica por qué Toyo no escala más en este ranking. En esa misma tabla, su nota ambiental ronda 3.0, lo que normalmente apunta a un costo total por kilómetro menos favorable, ya sea por desgaste, eficiencia o el balance general que usan en esa medición. No necesariamente lo vas a notar en la primera semana, pero sí puede aparecer con el tiempo y el uso. Ahora, donde Toyo se vuelve muy interesante para México es en el mundo all terrain. El Open Country A/T3 fue probado en 2025 en una evaluación enfocada a neumáticos para uso en carretera y tierra, y la descripción es bastante directa: frenado capaz en mojado y buen manejo en seco. Eso es justo lo que busca mucha gente que vive entre ciudad, carretera y caminos irregulares. El trade-off también es claro: el ruido en carretera aparece como el principal punto a mejorar, y eso cuadra perfecto con lo que se lee en reseñas. En México varios compradores hablan de versatilidad y durabilidad en el A/T3, pero cuando el uso es más de asfalto, el comentario que se repite es que puede ser más ruidoso de lo que esperabas. Entonces Toyo se queda en el 12 porque es una marca muy completa en ciertos nichos, especialmente pickups y utilitarias deportivas, y porque en desempeño deportivo cumple con un bueno real, pero no sube más arriba porque en consistencia global y en resultados top en mojado y todo clima, hay marcas que la superan con más frecuencia. En el puesto 11 está Dunlop, una marca con historia y presencia real en México, de esas que ves en Walmart, Sam's, Amazon y también en canales especializados. Y esa presencia no es casualidad. Dunlop suele ofrecer productos competentes, con un manejo que se siente serio, pero cuando revisas las pruebas comparativas recientes, aparece un patrón que la deja justo aquí, en media tabla alta. Rinde bien, pero no domina de forma constante cuando el criterio es seguridad total, especialmente en todo clima. En neumáticos de verano, Dunlop sí se defiende. El Sport Max RT2 aparece evaluado por el Automóvil Club Alemán en 2024 con una nota de 2.6, un resultado correcto, sin brillo. Pero lo interesante es que en 2025, en otra medida y categoría, el mismo modelo sube a 2.4 y entra al grupo bueno en la zona media. Eso te dice que Dunlop puede ser competitivo en verano y que su desempeño depende mucho de la medida y del contexto del test. No es el típico neumático que se cae a pedazos en mojado, pero tampoco es el que se roba el podio. El punto más delicado aparece cuando hablamos de neumáticos todo clima, que en México mucha gente compra buscando uno para todo y olvidarse del tema. En la prueba de todo clima de 2025 del Automóvil Club Alemán, el Dunlop All Season 2 queda con una calificación global de 2.9. Hasta ahí suena aceptable, pero el desglose es el que prende las alertas. Marca una nota ambiental muy buena, 1.6, y al mismo tiempo una evaluación de seguridad de 3.4. Es decir, en el papel puede ser eficiente o favorable en costo y energía según la metodología, pero el propio cuadro sugiere un trade-off en seguridad, que normalmente se refleja en mojado y en condiciones frías o resbalosas. Y esto conecta con lo que se ve en reseñas de compra. Dunlop se vende mucho por una narrativa de agarre y durabilidad, y por la facilidad de conseguirlo y de instalarlo. Pero como la conversación abierta en México se concentra más en catálogos que en foros técnicos, hay menos detalle fino sobre límites reales en lluvia, aquaplaning o frenadas de emergencia. Por eso Dunlop queda en el 11, buen desempeño en verano, un punto fuerte en lo ambiental en su todo clima, pero sin esa consistencia top
en seguridad integral que sí muestran las marcas que vienen más arriba. En el puesto 10 entra Cooper Tire & Rubber Company, una marca que en México se siente muy enfocada a lo que más vemos en la calle: utilitarias deportivas y pickups. Es fácil encontrarla en retailers grandes, cadenas llanteras y marketplaces, y por eso aparece mucho cuando alguien busca neumáticos para camioneta con una propuesta de aguanta y cumple sin irse directo a lo más caro. En pruebas comparativas recientes, Cooper tiene un caso muy claro para ubicar su nivel real en un segmento clave: el turismo para utilitaria deportiva. En un comparativo de 2024 enfocado a neumáticos premium para utilitarias deportivas, el Cooper Discoverer Enduramax aparece con una calificación general de 6.58 sobre 10. El dato es útil porque no es una opinión aislada, está medido dentro del mismo paquete de pruebas y frente a competidores de referencia en la categoría. ¿Qué nos dice ese número? Que Cooper compite, pero se queda por debajo del bloque líder, y eso limita su posición cuando el ranking se construye con calidad global promedio y no solo con disponibilidad o precio. Y aquí es donde Cooper se vuelve un poco más difícil de resumir como marca, porque su portafolio cambia mucho según la línea. En México su fortaleza real está en familias Discoverer para uso mixto y camioneta, como opciones todoterreno o de carretera, que son muy populares por el tipo de caminos y por el estilo de manejo. El problema es que en la evidencia comparativa reciente que estamos usando, no aparece una prueba contundente que la coloque como referencia número 1 en seguridad en mojado para esas líneas específicas que más se venden aquí. Entonces no es que sean malas, es que no hay un respaldo tan fuerte de liderazgo frente a las marcas que vienen más arriba. En reseñas de compra, el sentimiento suele ser mixto, pero con tendencias claras. Muchos valoran la compra por uso de pickup o utilitaria deportiva, y aparecen comentarios sobre mejoras de ruido en ciertas líneas, algo importante si haces carretera. También se nota que la experiencia cambia bastante dependiendo del modelo, lo cual obliga a elegir con precisión y no por pura confianza en el nombre. Por eso Cooper queda en el 10, mucha presencia, catálogo muy alineado con México y desempeño medible aceptable en touring para utilitaria deportiva, pero sin ese golpe de autoridad en mojado y consistencia global que separa a las marcas mejor rankeadas. En el puesto 9 aparece BF Goodrich, y aquí hay que entender bien su personalidad. Es una marca con fama enorme en el mundo 4x4 y todoterreno, y esa reputación en México es muy real. Basta ver la cantidad de unidades rodando en pickups y utilitarias deportivas y la facilidad con la que la encuentras en clubs de precio y retail masivo. Mucha gente la compra porque quiere un neumático que se sienta robusto, con presencia y que no se intimide con terracería, baches o caminos rotos. El tema es que cuando ordenas un ranking pensando en desempeño balanceado para uso urbano y carretera, y sobre todo cuando el mojado pesa fuerte, BF Goodrich deja de ser una apuesta redonda y se vuelve más de nicho. Su carta fuerte está en líneas All Terrain como All Terrain T AK, O2 y la generación más reciente KO3, que tienen adopción altísima y reseñas donde se repite la palabra aguantadora. En comentarios y reseñas se enfatiza versatilidad y sensación de durabilidad. La gente las elige para viajar, cargar, meterse a brechas y no estar sufriendo cada vez que el camino se pone feo. Eso cuadra perfecto con lo que BF Goodrich siempre ha vendido como identidad. Pero si tú lo que buscas es un neumático para sedán o para manejo 100% urbano, el respaldo técnico más claro que tenemos aquí la coloca en la zona media. En una prueba de neumáticos todo clima de 2025 del automóvil club alemán, el BF Goodrich Advantage All Season obtiene una calificación global de 2.9, con una nota de seguridad de 3.0. Eso es recomendable en el sentido de que cumple, pero queda por debajo de los líderes de la categoría, que suelen moverse en calificaciones más fuertes. Y ese detalle importa porque el todo clima es justo donde muchas marcas premium sacan ventaja en frenadas sobre mojado y control cuando el clima se complica. En resumen, BF Goodrich se gana este lugar por presencia masiva y por su fortaleza real en todo terreno, pero no sube más porque su promedio global, pensando en lluvia, confort, ruido y manejo diario, no compite igual de parejo contra marcas que están diseñadas principalmente para carretera. Si tu vida es pickup y aventura, tiene mucho sentido. Si tu vida es ciudad y lluvia, hay opciones más finas, más arriba. En el puesto 8 está Falken, y aquí ya entramos a una marca que puede sorprender porque, cuando se trata de desempeño por peso invertido, tiene argumentos muy sólidos. Falken se ha ganado la etiqueta de rinde más de lo que cuesta en varias categorías, aunque con matices importantes dependiendo del modelo y del tipo de vehículo.
En neumáticos de verano de enfoque deportivo, el Acenis FK520 es el mejor ejemplo. En una prueba del Automóvil Club Alemán de 2025, este Falken logró una calificación de 2.4 dentro del grupo bueno, y en una prueba de verano de 2026 de un autoclub europeo volvió a verse muy competitivo, colocándose entre los muy recomendables. Eso es una señal clara de que Falken no está jugando solo a ser barato. Tiene un producto que se puede sentar en la misma mesa de marcas más caras, al menos en esa medida y categoría. Ahora, también hay que leer entre líneas. En sus pruebas, el desempeño puede moverse según la disciplina. Por ejemplo, una cosa es cómo corta el agua y otra cómo se siente el control en mojado en cambios rápidos de dirección. Aún así, como paquete, el FK520 deja muy bien parada a la marca. Cuando nos vamos al mundo todoterreno, Falken también tiene presencia fuerte, sobre todo por la familia Wildpeak, muy popular en pickups y 4x4. En conversaciones de usuarios se repite que son neumáticos que inspiran confianza y que mucha gente compra otra vez. En reseñas latinoamericanas también aparece la idea de agarre mojado confiable y uso mixto entre carretera y caminos destapados, aunque con el comentario de que pueden sentirse pesados en tráfico, algo normal en neumáticos con construcción más robusta. Pero aquí viene el motivo por el que Falken no sube todavía más. En pruebas comparativas de neumáticos todoterreno tipo uso en carretera, el Rubitrek Abarra T01 mostró un frenado en mojado fuerte, sí, pero también se señaló que le falta un comportamiento más balanceado en mojado y más agarre en seco. Y en opciones tipo Rugged All Terrain se repite el trade-off, dirección ágil pero con necesidad de más tracción en mojado en ciertos modelos. En otras palabras, Falken puede ser excelente, pero no siempre es el más consistente en lluvia cuando saltas de una línea a otra. En México además es fácil de conseguir en medidas comunes, lo que ayuda mucho. Así que Falken se queda en el 8. Muy buena relación desempeño-precio, un UHP con evidencia fuerte y una presencia todoterreno enorme, pero con trade-offs de mojado en algunas líneas que la frenan frente a marcas más estables globalmente. En el puesto 7 está Yokohama, y aquí ya hablamos de una marca con momentos muy fuertes, especialmente en desempeño deportivo y en utilitarias deportivas. Yokohama tiene productos que se sienten bien pensados y en ciertas categorías los números la respaldan. El detalle es que cuando mezclas todas sus líneas y las miras como promedio de marca, aparece variabilidad, sobre todo si alguien compra una línea Touring para sedán, esperando el mismo nivel de mojado que ofrecen sus mejores neumáticos. En el lado deportivo, Yokohama se ve muy bien. En una prueba de neumáticos de verano de 2025 del Automóvil Club Alemán, el Advan Sport V107 consiguió una calificación de 2.3, o sea, una posición fuerte dentro del grupo bueno. Para quien busca una sensación más precisa y un neumático de enfoque Sport, ese dato cuenta mucho, pero también hay un costo. En la misma tabla, su nota ambiental aparece en 3.2, y eso suele interpretarse como un trade-off en desgaste o eficiencia, que al final puede afectar el costo total por kilómetro. No es que se acabe rápido sí o sí, pero frente a líderes que logran mejor balance, Yokohama paga esa factura. Ahora, donde Yokohama encaja perfecto con México es en utilitarias deportivas y crossovers, y ahí la familia Geolandar se defiende con fuerza. En un comparativo de 2024 para neumáticos Touring de utilitaria deportiva, el Geolandar Civic G058 fue descrito como muy completo y con un puntaje de 7.59, y el Geolandar Civic 4S también se mantuvo sólido con 7.3. En otras palabras, en ese tipo de vehículo, Yokohama ofrece un paquete muy bien equilibrado entre confort, seguridad y manejo. Con matices, claro, el G058 no está pensado para escenarios invernales exigentes, según esa misma evaluación, y el CV4S puede sacrificar algo de refinamiento acústico o confort, pero en general la base es buena. El freno para subir más está en el Touring para sedán. En una prueba de 2025 enfocada a neumáticos todo clima de carretera, el Avid Ascend LX fue señalado por una capacidad en mojado que necesita mejorar, incluso destacando hacia abajo dentro de su grupo. Y como muchos compradores eligen por marca sin revisar línea exacta, ese tipo de resultado termina afectando el promedio. Así que Yokohama queda en el 7 por una razón clara. Muy fuerte en UHP y muy fuerte en SUV, pero con una alerta real en mojado si caes en ciertas líneas Touring de sedán y con un trade-off ambiental en su neumático deportivo más destacado. En el puesto 6 está Hankook Tire, y aquí ya hablamos de una marca que se ha ganado un lugar fuerte por balance y por tecnología, sin necesidad de venderse como lujo.
En México se consigue con relativa facilidad en retail y eso importa porque Hankook suele ser la opción de quien quiere subir de nivel sin pagar la etiqueta premium. En números se ve como una marca upper mid, generalmente sólida, con algunos puntos muy buenos, pero sin la constancia de podio que traen las marcas que dominan casi cualquier prueba. En neumáticos de verano tipo Touring, Hankook se mueve bien. En una evaluación del Automóvil Club Alemán de 2024, el Ventus Prime 4 obtuvo una calificación de 2.7. Eso lo coloca como competitivo. No es el que rompe la tabla, pero sí un neumático serio para uso diario, pensado para estabilidad, frenado razonable y un manejo predecible. Es el tipo de resultado que suele traducirse en una experiencia tranquila en ciudad y carretera, sin extremos raros. En todo clima, Hankook también aparece en la parte delantera, pero con un matiz que es clave para este ranking. En la prueba de neumáticos todo clima de 2024 en medida 205/55R16, el Kinergy 4S al cuadrado se ubica en el bloque delantero con una nota de 2 punto algo, o sea cerca de los mejores. Suena excelente, pero cuando te metes al detalle del modelo, el propio análisis señala que su seguridad no pasa de satisfactorio por desempeño en mojado e invierno, aunque en seco se sienta bien y preciso. Para México, donde en muchas ciudades el reto real no es la nieve sino la lluvia intensa, ese pero pesa. No es que sea malo, es que no es el más fuerte cuando el pavimento se pone resbaloso y quieres el máximo margen. Y eso coincide con lo que se ve en comentarios de compra. Hankook suele recibir buenas opiniones por valor, confort y agarre en seco, pero cuando alguien compra un todo clima esperando un comportamiento tipo premium bajo lluvia, aparecen dudas y experiencias mixtas, justo en línea con ese trade-off que ya vimos en pruebas. Por eso Hankook queda en el 6, una marca con muy buen equilibrio, con resultados competitivos en verano y presencia fuerte en todo clima, pero con una alerta concreta en mojado en su all season más representativo y sin esa repetición constante de primeros lugares en múltiples categorías que sí marca la diferencia en el top 5. En el puesto 5 aparece Pirelli, y aquí ya estamos en una liga donde la marca no solo tiene nombre, también tiene respaldo técnico en varias categorías que sí importan en México, sobre todo por la cantidad de utilitarias deportivas y crossovers que vemos todos los días. Pirelli suele sentirse como una elección aspiracional, pero lo interesante es que en pruebas comparativas recientes también se sostiene con números, especialmente en neumáticos para uso en carretera. En utilitarias deportivas, por ejemplo, Pirelli sale muy bien parada. En un comparativo de 2024 para neumáticos Touring Premium de utilitaria deportiva, el Scorpion ES Plus 3 fue descrito como un favorito para manejo en carretera y marcó un puntaje de 7.74, que es alto dentro de su grupo. Y si te interesa un enfoque más de todo el año, el Scorpion Weather Active también se mantiene fuerte con 7.52, con un punto a favor en desempeño tipo invierno. Para México, donde invierno no siempre significa nieve, pero sí mañanas frías, lluvia y pavimento resbaloso, ese perfil puede tener sentido en ciertas zonas. Eso sí, el propio análisis apunta que algunos de estos modelos tienen espacio para crecer en mojado o pueden sentirse algo nerviosos, dependiendo de cómo manejas y del vehículo. En neumáticos todo clima para autos de pasajeros, Pirelli también se defiende con el Cinturato All Season SF3. En una prueba de 2025 aparece en el bloque superior con una calificación de 2.5, que es un resultado competitivo y bastante equilibrado para quien quiere un neumático que no se descomponga con lluvia y cambios de temperatura. No necesariamente es el número 1 absoluto, pero sí se nota consistencia. Donde Pirelli requiere más cuidado es en el mundo ultra alto desempeño de verano. En una comparativa de 2026, el P0PZ5 destacó por aquaplaning fuerte y un manejo en seco muy bueno, pero el análisis también señala una debilidad en control en mojado frente a algunos rivales. Esto es importante porque mucha gente asume que P0 significa lo mejor en lluvia, y no siempre. Depende del modelo, de la medida y del enfoque del neumático. En reseñas de compra en México, la percepción suele ser positiva, sobre todo en la familia Scorpion, y se repite la idea de un rendimiento sólido y sensación de seguridad. Así que Pirelli queda en el 5 por su fuerza real en utilitarias deportivas y por un todo clima competitivo, con la advertencia de elegir bien si lo que buscas es máximo control bajo lluvia en neumáticos deportivos. En el puesto 4 está Goodyear, y aquí la diferencia con muchas marcas buenas es que Goodyear no solo destaca en una categoría, aparece fuerte en varias y sobre todo con algo que en México vale oro, que es confianza en mojado sin sacrificar vida útil.
En neumáticos todo clima, Goodyear tiene un argumento durísimo. En una prueba de 2025, el Vector 4 Seasons Gen 3 se coloca en la cima con una calificación de 2.3, empatado en el primer lugar. Pero lo que realmente lo hace especial no es solo la nota. El mismo análisis proyecta una vida estimada cercana a 68,000 kilómetros. Eso, para alguien que hace carretera o maneja diario en ciudad, se traduce en costo por kilómetro más bajo sin tener que apostar por un neumático duro que luego patine en lluvia. Y si lo tuyo es más touring, de esos neumáticos para viajar cómodo y seguro, Goodyear también se luce. En una prueba de carretera enfocada a todo clima de 2025, el Assurance Weather Ready 2 queda en el primer lugar con un puntaje de 7.57 sobre 10 y se describe como un referente por su balance. Se siente confiado y compuesto tanto en mojado como en seco, sin volverse incómodo. Incluso cuando se menciona que siempre hay margen de mejorar un poquito el agarre, el punto es que el paquete ya viene muy completo. Ahora, lo impresionante es que Goodyear no se queda en todo clima y ya. En neumáticos de verano de enfoque deportivo, el Eagle F1 Asymmetric 6 aparece en 2025 con una calificación de 1.9, metiéndose al bloque líder. Eso confirma transversalidad. La marca puede darte un neumático para lluvia y uso diario con vida larga, y también un neumático de manejo más agresivo que juega en la parte alta. En el mundo pickup también tiene opciones relevantes, y ahí se repite la historia. Buen control en mojado y seco, con el ruido como el típico peaje cuando te vas a dibujos más agresivos. En reseñas de compra, lo que más se repite es justo lo que muestran las pruebas: duración y equilibrio, además de disponibilidad fácil en México. Por eso Goodyear está en el 4, no porque sea perfecta en todo, sino porque su evidencia reciente muestra algo difícil de lograr: alto nivel en mojado, vida útil competitiva y buen desempeño en categorías muy distintas, siempre que elijas la línea correcta para tu vehículo. En el puesto 3 está Bridgestone, y aquí ya hablamos de una marca que se sostiene por rendimiento real, no solo por reputación. Lo interesante de Bridgestone es que puede jugar fuerte en el mundo deportivo y al mismo tiempo mantener opciones muy competitivas para lluvia y uso diario, con una presencia enorme en México. En neumáticos de verano de enfoque deportivo, Bridgestone trae números que impresionan. En una prueba comparativa de 2025, el Potenza Sport obtuvo una calificación de 1.9 y además compartió la mejor evaluación de seguridad de manejo con un 1.5. Ese dato pesa porque no solo habla de agarra, sino de cómo se comporta el neumático cuando el conductor exige, ya sea en frenadas fuertes, cambios de carril o maniobras de emergencia. Y para rematar, en una prueba de verano de 2026, la evolución de esa línea, el Potenza Sport Evo registró el frenado más corto en seco con 32.85 metros y se subió al podio general. No es común ver a una marca repetir este nivel en pruebas distintas y con metodologías diferentes. Ahora, claro, no todo mundo busca un neumático ultra alto desempeño, y ahí es donde Bridgestone muestra que también sabe jugar en el terreno más cotidiano. En neumáticos todo clima, el Turanza All Season 6 aparece con una calificación de 2.5 dentro del bloque superior, lo que lo vuelve una opción seria para quien quiere buen control en lluvia y un comportamiento estable en climas mixtos. Como todo neumático, todo clima, hay un trade-off. No es un invierno puro, y suele ceder algo cuando el frío es extremo, pero para el uso típico en muchas zonas de México, ese balance suele funcionar. En reseñas de compra, la percepción de Bridgestone normalmente es positiva, con gente mencionando buena adherencia tanto en seco como en mojado en líneas Turanza. Pero también es cierto que no toda la gama es intocable. En utilitarias deportivas hay modelos donde se han señalado detalles de confort, como una sensación más rebotona sobre impactos. Eso es importante porque evita comprar a ciegas solo por la marca. Bridgestone queda en el 3 porque tiene evidencia reciente muy fuerte en seguridad y precisión en deportivo, y al mismo tiempo sostiene un todo clima competitivo para lluvia, con disponibilidad amplia en México. Está en la pelea directa con los dos primeros, pero aquí la separación ya depende de detalles finos: costo por kilómetro, consistencia en mojado en más categorías y qué tan redondo es el portafolio completo. En el puesto 2 está Continental, y si lo que quieres es una marca que se repita en la parte alta de las pruebas una y otra vez, Continental es casi el ejemplo perfecto. No es una historia de un modelo salió bueno y ya, es una tendencia. Cuando cambia la medida, cambia la categoría y cambia la metodología, Continental sigue apareciendo arriba, especialmente en seguridad y control, que para este ranking pesa muchísimo. En neumáticos de verano para uso diario, Continental ya había dejado huella.
En una prueba comparativa de 2024, el Premium Contact 7 quedó en primer lugar con una calificación de 2.0 y además marcó la mejor evaluación de seguridad de manejo del grupo con 1.7. Y al año siguiente, en un segmento más agresivo de verano, el Sport Contact 7 volvió a ganar, ahora con 1.8 y con una seguridad de manejo de 1.5, o sea, no es solo touring o solo deportivo. La marca se mueve bien en ambos extremos, en todo clima también se mantiene arriba. El All Season Contact 2 empató el liderazgo en una prueba de 2025 con una calificación de 2.3, y lo más interesante es el comentario editorial. Se destaca por no mostrar debilidades claras ni en seco ni en mojado, y además tener un desempeño invernal convincente dentro del grupo. Para quien vive la temporada de lluvias y quiere un neumático que no se descomponga cuando el pavimento está traicionero, ese tipo de lectura vale más que cualquier promesa de marketing. Y para rematar, en una prueba de verano de 2026, Continental quedó a un punto del primer lugar, prácticamente pegado al ganador, pero con un dato que aquí cuenta muchísimo: marcó el mejor frenado en mojado del grupo. Eso es justo el tipo de detalle que separa a las marcas buenas de las excelentes cuando estás hablando de seguridad real. En el día a día la percepción también acompaña. En reseñas de compra, Continental suele asociarse con estabilidad y control, aunque con el matiz típico de una marca fuerte. Suele costar más y, dependiendo de la línea, puede haber comentarios sobre ruido o firmeza. Incluso en pruebas para utilitarias deportivas hay modelos que destacan por sentirse muy seguros en mojado, aunque piden mejorar en refinamiento. Continental se queda en el 2 porque su evidencia es de las más consistentes en liderazgo, y sobre todo porque cuando el asfalto está mojado sigue apareciendo como referencia. Está tan cerca del 1 que la diferencia ya es de décimas, y depende de detalles finos como balance total, costo por kilómetro y el resultado exacto en la prueba más reciente. Y llegamos al puesto 1, Michelin. Si tuvieras que resumir por qué Michelin se lleva la corona en México 2026, la idea sería esta: no gana solo por un neumático estrella. Gana porque aparece arriba en desempeño, en consistencia y también en costo total a lo largo del tiempo, aunque de entrada sea más cara. En el terreno deportivo, Michelin viene con un golpe directo. En una comparativa de verano de 2026, el Pilot Sport 4S fue el ganador general. Eso lo coloca como referencia cuando el enfoque es desempeño puro y confirma por qué tanta gente que disfruta manejar lo tiene en la mira. No significa que en cualquier medida del mercado vaya a ser el mejor en mojado absoluto, pero sí que el paquete global con esa metodología fue el más fuerte. Ahora, la razón por la que Michelin se siente premium de verdad aparece cuando miras el uso cotidiano. En una prueba de verano de 2024, el Primacy 4+ quedó en segundo lugar con una calificación de 2.1. Y lo más importante es el énfasis en el apartado ambiental. Obtuvo 1.7, destacando por criterios que suelen pegar directo al bolsillo con el tiempo, como desgaste, eficiencia y ruido dentro de esa metodología. En otras palabras, no solo es frenar bien, también es cuánto te dura y cómo se comporta mientras envejece. Y si hablamos de neumáticos para quien quiere un solo juego para casi todo, Michelin también tiene una carta muy seria. En pruebas de touring, el Cross Climate 2 se describe como fuerte en mojado y seco, y además con buen desempeño en nieve e hielo para su categoría. En México tal vez no todos pisan nieve, pero ese tipo de diseño suele traducirse en confianza cuando baja la temperatura, cuando llueve fuerte o cuando el pavimento está resbaloso. El matiz, como siempre, es que puede haber detalles por afinar, como tracción lateral o algo de ruido de cabina según la evaluación, pero el balance sigue siendo altísimo. En reseñas de compra en México, el patrón es muy consistente: satisfacción alta, comentarios sobre buen agarre y confort, y la queja clásica de siempre: el precio. Michelin casi nunca es la opción barata, pero por resultados y por durabilidad percibida, mucha gente termina sintiendo que se paga sola con el tiempo. Por eso Michelin es el número 1. Liderazgo reciente en desempeño, fortaleza en uso diario y una reputación que, con datos y experiencia real, se sigue sosteniendo. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál de estas marcas han usado en México y cómo les fue con el desgaste, el ruido y el agarre en lluvia? ¿Ustedes priorizan duración, confort o seguridad en mojado? Los leo en los comentarios. Si este video les fue útil, no olviden dejar su like y suscribirse para estar al día con lo último del mundo del automóvil. Activen la campanita para no perderse los próximos videos, comparativas y recomendaciones. Y si quieren seguir explorando, aquí les dejo otro video que seguro también les va a interesar.